¿cuántas hectáreas de tierras Córrase, Velosa. ¿Qué pasó? Vamos a trabajar esta semana con el Ministerio de Agricultura para definir el capítulo de restitución de tierras dentro de la ley de víctimas. Ya se tomó la decisión que la restitución de tierras irá en la ley de víctimas. Ahora lo que falta es trabajar sobre lo que ha venido trabajando el Ministerio de Agricultura y el capítulo de tierras que había sido aprobado el año pasado dentro de la ley de víctimas y que fue hundido en el último debate, y vamos a tratar de sacar de allí las mejores normas para que sea un proceso ágil y eficaz, que invierta la carga de la prueba, que cree una jurisdicción especial para que se le puedan devolver cuanto antes más de 5 millones de hectáreas, de los cuales han sido despojados los desplazados de este país. Es un proyecto ambicioso, pero yo creo que dentro de este clima y dentro de esta agenda de la unidad nacional vamos a ser capaces de sacarlo adelante. ¿Cómo se va a censar a la gente? Para que los que ya no quieren pagar, cuántas tierras son. Hay distintos, no hay una sola manera, va a haber distintos mecanismos. Lo que está contemplado inicialmente en general es que haya una jurisdicción especial de tierras, que las víctimas puedan acudir ante esos jueces y pedir la devolución de su tierra acudiendo al principio de buena fe y de la inversión de la carga de la prueba. Pero además de que la víctima puede ir ante la jurisdicción, en lo que viene trabajando el Ministerio de Agricultura se plantea que el Ministerio focalice unos municipios en donde se presentó más despojo y allí se haga por parte del Ministerio el mapa catastral y se puedan expedir los certificados a los desplazados que de alguna manera les sirvan para acudir ante los jueces. Es una combinación de mecanismos administrativos, de mecanismos judiciales, inversión de la carga de la prueba, pero sobre todo va a ser muy importante, y que insistimos al Ministerio de Agricultura, focalización. No podemos hacer un mapa de todo el país. Sabemos dónde se presentaron las zonas de mayor despojo en Colombia. Sabemos cuáles fueron los municipios en donde los señores Mancuso y Macaco desplazaron a todas las víctimas del conflicto en Colombia. Allí es donde hay que concentrar los esfuerzos inicialmente para después ir ampliándose a todo el país. Pero estamos muy optimistas de que avancemos en un consenso, tanto en este capítulo de tierras como en la ley de víctimas en general. Y hay que decirlo con toda claridad, celebramos la actitud del gobierno nacional, que es distinta a la del gobierno anterior, para llegar a consenso, y el liderazgo que ha asumido en este tema de la ley de víctimas el ministro del Interior y la Justicia. Senador, en el tema de preparación. Senador, ¿cómo se va a blindar el tema para evitar que guerrilleros o miembros de grupos armados ilegales se colen en el tema de reparación? Yo creo que en este tema de la reparación administrativa, ese cuento de los guerrilleros o los familiares de la reparación administrativa es una exageración y se pretende caricaturizar el tema. Yo creo que eso no ha sucedido ni va a suceder en la práctica. Pero si se quiere salvaguardar ese tema y blindarlo, pues simplemente es dos renglones de la ley que digan que ninguno de los pertenecientes a grupos armados al margen de la ley se considera víctima en ningún caso, ni sus familiares pueden reclamar. Pero vuelvo y le insisto, me parece que eso es una exageración en la que algunas personas que no están de acuerdo con la ley en el fondo quieren descalificar una ley que es absolutamente fundamental. Senador, en el tema de reparación de agentes del Estado, ahí entonces habría la reparación a todas las víctimas de falsos positivos. En reparación de víctimas de agentes del Estado, lo importante es que se respeta la norma internacional y el derecho internacional en cuanto a que el Estado administrativamente, mediante un acto que no es judicial sino administrativo, reconoce la condición de la víctima y lo repara. Víctima independientemente que sea víctima de para, de guerrillero o víctima de agentes del Estado. Luego, la víctima que vaya al Estado, ante el gobierno, ante el comité que debe determinar esa condición y demuestre que se le causó un daño, bien sea lo que hemos denominado un falso positivo o se le causó la guerrilla o el ejército, independientemente de lo que pase en el proceso penal, debe ser reparada y no tiene ninguna implicación
en los procesos que se lleven a cabo en contra de los eventuales responsables de esos falsos positivos. Lo importante es que esta ley, yo quiero insistir frente a eso, ante la opinión pública y los colombianos, para evitar tergiversación, está centrada en la víctima. No nos importa a nosotros quién es el victimario, no nos importa el conflicto armado colombiano. Aquí Colombia tiene que empezar a pensar en las víctimas y dejar de pensar en los victimarios, y es el propósito fundamental de la ley.